Señor consejero, es cuando pretende sustituir los datos por opiniones, porque efectivamente los titulares a los que usted hacía referencia eran más opiniones que datos efectivos. En el país de los ciegos el tuerto es el rey y en la medida en que va mejorando, pues los titulares pueden dar la razón, aunque seguimos siendo la segunda comunidad por la cola en materia de actividad cultural en el entorno rural. Pero hoy venimos a hablar de otra de las vergüenzas, ¿no?, de esta legislatura, de otra de las vergüenzas que supone un desprecio total y absoluto a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de las ciudadanas, y que no es otra cosa que algo a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados día tras día. Salen, dicen titulares, vamos a aprobar no sé qué o vamos a aprobar no sé cuántos, vamos a construir un montón de viviendas, vamos a garantizar la accesibilidad, vamos a votar a favor de una ley de accesibilidad universal que luego meteremos en un cajón para que realmente no garantice derecho alguno a las personas que lo necesiten. Y vamos a dar una serie de datos, y es dar una serie de datos de las personas que están afectadas precisamente por el no cumplimiento sistemático que se está haciendo por parte del Gobierno de La Rioja en el cumplimiento de lo que debía de ser un derecho efectivo, que es el derecho a la accesibilidad universal. En nuestra comunidad autónoma, según datos del Gobierno de La Rioja, hay en torno a 19.500 personas con discapacidad reconocida. Esto representa el 6,08% de la población, pero no solo esas personas necesitan de esa accesibilidad. Cualquier persona que no tenga una discapacidad reconocida, pero que necesite asistir en un momento puntual con un niño, con una niña, con una persona mayor en silla de ruedas, o simplemente que se haya roto una pierna y ande con muletas, requiere de esa accesibilidad universal. De esas personas en edad laboral, en 2023 se contabilizaron 10.100 personas con discapacidad en edad de trabajar. Estamos hablando de personas de entre 16 a 64 años, el 4,9% de la población. Una tasa de actividad de esas personas con discapacidad en La Rioja que se sitúa en el 44,9%, 35,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la población general. Es una pena que no esté la señora Cotelo para que me pueda ilustrar de los datos que dará la vuelta a todos ellos con esa voz de paciencia. Yo ya entiendo que nuestro intelecto no nos da para comprender, para tener la clarividencia que tiene la señora Cotelo, pero sí que nos da para convivir con múltiples personas que tienen unos salarios precarios, que ve cómo sigue aumentándose o no eliminándose esa brecha salarial. Y también, con mi voz de paciencia, me gustaría explicarle, si estuviera aquí lo haría, si no lo haré en el pasillo, cuál es el concepto de sindicato más representativo, que no va de amigos o no amigos. El concepto de sindicato más representativo viene recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con independencia de que sean más favorables o no. Y los sindicatos más representativos son los sindicatos a los que nuestras iniciativas hacen referencia. No está la señora Cotelo para intervenir con esa voz de paciencia. Nuevamente, igual es que necesitamos esa accesibilidad. Veo que va avanzando, igual está utilizando la lectura fácil, la lectura comprensiva, para que a los diputados de Izquierda Unida, a las diputadas de Izquierda Unida, nos dé la suficiente el intelecto para comprender lo que nos viene a decir. En ese sentido, yo voy a hablar de esa accesibilidad que afecta, como decía, no solo a la persona, a la población con discapacidad, sino a toda la población en su conjunto. Ya el informe de Derechos Humanos y Discapacidad de 2024 del CERMI destaca la urgencia de ese desarrollo reglamentario. Sin reglamentos, las leyes se convierten en promesas vacías. Cada 3 de diciembre nos reunimos en este Parlamento, se lee el manifiesto del CERMI y se muestra un apoyo unánime y colectivo a sus necesidades concretas. Luego, señora Antoñanzas, metemos la ley en un cajón, nos negamos a cumplir la ley y eliminamos todo lo que tiene que ver con ese desarrollo reglamentario. Y sigamos hablando de datos. Solo el 19,6% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores.
Los programas de inclusión laboral, se estima que 1.800 personas con discapacidad en La Rioja se beneficiarán de los programas estatales, porque de La Rioja no se aplica ninguno. Y es que, además, quería hacer referencia a una cuestión concreta. Hoy, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, tampoco ocurrió en la legislatura anterior, no tenemos intérpretes de lengua de signos. Y no tenemos intérpretes porque hemos decidido dejar morir un contrato, porque cuando se ha transmitido que no había el número suficiente de personas contratadas para poder efectuar esa interpretación con niveles de calidad y con dignidad de los trabajadores y trabajadoras, pues se ha decidido por parte, entiendo que de la mesa del Parlamento, bueno, pues dejar ese derecho en un cajón. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Y esto se avisó, y creo que todos y todas seremos conscientes, se alertó de esta problemática con meses de antelación. Creo que era ayer cuando teníamos conocimiento de la publicación de ese nuevo pliego, en el que, pues ya no soy experta en la materia, pero clarísimamente un incremento claramente insuficiente para garantizar derechos. Y es que cuando hablamos de derechos tenemos que poner todos los medios necesarios para que esos derechos se ejerciten. Y aquí lo que se hace es anteponer los criterios económicos y, como he planteado en múltiples ocasiones, pues cuando eso se soporta sobre la sobreexplotación de los trabajadores o trabajadoras que prestan el servicio en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de la atención a la discapacidad, pues vale bien. Pero en el momento en que se plantea que es necesario incrementar los medios necesarios para garantizar hacerlo con criterios de calidad, pues bueno, pues lo dejamos olvidado. Y si hay alguna persona, yo sé que poca gente nos escucha en los debates en este Parlamento, normal, porque como al final ven que esto sirve para poco, aprobamos leyes y luego pues no se aplican en ningún momento, pues razonablemente la gente pasa de nosotros. Pero si hay una sola persona que sea sorda y que requiera de esa interpretación, pues hoy no lo tendrá y no sabemos cuándo lo volveremos a tener o si lo volveremos a tener, porque esto es una cuestión de mero interés, de mero oportunismo y no de garantizar derechos. Si es que hablamos de la Ley 1/2023, tampoco está la señora Cotero. Podemos hablar de lo que se hizo en la legislatura pasada. Entre otras cosas, aprobar por unanimidad la Ley 1/2023 de accesibilidad universal. Y digo bien, se aprobó por unanimidad. Y ustedes entraron escasos meses después al Gobierno de La Rioja. Les correspondía el desarrollo reglamentario. ¿Y qué han hecho? Pues de momento nada. Les correspondía la creación de las instituciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos. Voy a citar a un querido amigo que compareció en este Parlamento precisamente con ocasión de la Ley de Accesibilidad Universal, al señor Ricardo Gayol, persona ciega, que hizo el esfuerzo de... Es curioso ver la Ley de Accesibilidad Universal, verla en braille. Si recordamos, los que participamos en aquella ocasión, pues veíamos, él tuvo que traducir esa ley al braille y vino y nos hizo, desde luego, distintas aportaciones. Muchas de ellos se incorporaron, otras no, pero él era muy claro y decía: no nos generen derechos que no sirvan para nada, no nos generen falsas expectativas. No vale de nada aprobar leyes si luego tardamos años en aprobar ese desarrollo reglamentario. Generamos frustraciones en lugar de derechos. ¿Qué ocurre cuando hay determinadas personas que, de fruto de esa Ley de Accesibilidad Universal, requieren de ayudas económicas para poder acceder a una silla de ruedas y no tienen el dinero para adelantarlo? Pues que no pueden acceder. No vale de nada garantizar ayudas económicas si tardan meses en pagarlo. Si personas que no tienen los recursos necesarios no pueden adelantar ese dinero, la accesibilidad se queda en papel mojado. Señora Antoñanza, seguro que interviene y sigo sin saber lo que van a votar. Pueden hacer como con esa ley ómnibus que nos han presentado. Voten ustedes en contra. Voten lo que les dé la gana, que es lo que van a hacer, lícitamente. Pero yo les pido que por lo menos luego hagan como tantas otras cosas.
voten a favor, voten en contra, pero háganlo, porque las leyes están para cumplirlas. Se lo digo cada vez. Cuando salen aquí los miembros del Parlamento, los miembros del Gobierno, salen aquí y prometen su cargo y prometen cumplir y hacer cumplir las leyes. Hagan lo que es su obligación, cumplir y hacer cumplir las leyes. Hagan lo que es su obligación, no discriminar a las personas por razón de su discapacidad. Y generemos de una vez por todas en nuestra comunidad autónoma la accesibilidad universal como un hecho, no solo como un derecho utópico. Muchas gracias.